Hola, hoy vamos a hablar sobre la psicología norteamericana y la teoría o teoría conductista. Básicamente se centra en una profunda revisión donde se van a observar diferentes objetivos, métodos y alcance de concepciones fundamentales de la psicología. En esta psicología norteamericana podemos denotar la fuerte manifestación de fenómenos que van a apoyarse para obtener una respuesta de la conducta abierta de diferentes organismos. Por lo tanto, es un replanteamiento que centra en base a la naturaleza de la conciencia y la validez de esta un método introspectivo. En esta, uno de los grandes pioneros es Watson, el cual logra plasmar este programa definido. Básicamente, este se da a principios del siglo XX, o la segunda década del siglo XX, donde ya las fuerzas que iban a desplazar a la psicología del mentalismo hasta el conductismo se hacían presentes. El denominante funcionalismo se orientaba principalmente al crecimiento de diferentes ambientes, cómo iban a afectar en el organismo, cómo estos se servían de la conducta para intentar satisfacer alguna necesidad dentro de un esquema tipo estímulo y posteriormente obtener una respuesta. Los representantes primordialmente fueron Small, Thorndike, Jerks, Engel y el propio Watson, en los cuales tuvieron estas ideas, en las que principalmente se enfocaron en la relación psicológica animal y en el conductismo. ¿Cómo lo lograron? Realizaron diversos experimentos con animales, los cuales les ayudaron a orientar básicamente la conducta de determinadas funciones. Posteriormente este se aplicó en el campo de la educación, de la psicología y posteriormente se le adaptó con las ideas del conductismo. Uno de los principales pioneros fue Thorndike, el cual realizó diversas aportaciones principalmente en la psicología animal. Él realizó diversos procesos asociativos con animales, observando y cuantificando su conducta en situaciones de laboratorio, permitiendo un control de las condiciones y asegurando la replicidad de los resultados. Básicamente tenemos un ejemplo de su modelo, en el cual se puede observar una caja con diferentes cuerdas o dispositivos para abrirse. En esta se puede, lo que él intentaba era determinar si el animal podía escapar de la jaulita que le había fabricado. Con este ensayo pudo determinar la concepción de inteligencia animal en términos de aprendizaje y la relación estímulo-respuesta. Para Thorndike, la conducta era el resultado de fortalecimiento progresivo de los vínculos de ER gracias al ejercicio de repetir y obtener finalmente un resultado. También definió este estímulo como una situación, que en este caso era la caja problema, y la respuesta exitosa, que era el escape de ella o obtener alimento. Thorndike asumió principalmente la generalidad de la filogenética. Esto quiere decir que empezó a denominar un término que es el método de ensayo y error, y obteniendo éxito accidentalmente. Tenemos un ejemplo de cómo eran sus dispositivos, eran tipo laberinto. De igual forma tenemos a Watson, que principalmente realizó estudios con animales. De igual forma analizó patrones simples y complejos tanto en ratas, primates y pájaros. Básicamente lo observó la compresión y la explicación de la mente humana podía beneficiarse mucho de las comparaciones sistemáticas entre las habilidades mentales de las diferentes especies. Así introdujo su respuesta conductista. Él estudió la correlación entre la creciente complejidad de la conducta de la rata y la maduración de su sistema nervioso. Pudo afirmar que la madurez psíquica no se definía solo filogenéticamente o fisiológicamente, sino que se determinaba conductualmente por el criterio funcional de la mente como resultora de problemas. A varias ratitas él las metía en cajas, unas con luz, otras sin luz, veía su comportamiento, a unas les facilitaba la comunicación o el entendimiento con otros animales, de otras básicamente estaban aisladas, y veía cómo unas se comportaban de diferente forma y a veces eran más vivas que las que estaban aisladas o en un ambiente hostil, sin luz, etc. Comenzó a estudiar con R. Jerks
Y bueno, es con un gran divulgador del método pavloviano, del reflejo condicionado, por ejemplo el de la campanita. Si toca una campana, el perro va a empezar a salivar porque ya está amaestrado, o su conducta por inercia ya puede saber ese estímulo de que se va a beneficiar con comida cada vez que le suene la campana. Bueno, básicamente él se enfocaba mucho en ese tipo de estudios, y también se enfocó en la génesis y el desarrollo de patrones de conducta que son innatos y adquiridos a través de la observación, y así continuamente de generación en generación. Posteriormente, él constituyó un punto y final a casi 15 años de su investigación con estos animales, en el cual básicamente desarrolla un manual que indica que se elimina la conciencia y la introspección, entiende la conducta como una actividad de ajuste de un organismo globalmente considerado, descalifica el estudio de imágenes, reduce la diferencia entre bestias y humanos, identifica el lenguaje como hábito, relega el pensamiento a hábitos de pequeña escala, identifica la emoción para poder estimular. Según Watson, las ideas conductistas son ideas para predecir y controlar la máquina orgánica que es el hombre, lo mismo que podemos hacer con otras máquinas. La única diferencia es que la máquina humana es demasiado compleja. Según Watson, se podía predecir y controlar la conducta. Esto a base de la introspección, que no constituye una parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos depende de cuán fácil sean interpretables estos en términos de conciencia. No obstante, pudo determinar que la conducta de un ser humano, con toda su sofisticación y complejidad, tan solo forma parte, una pequeña parte del esquema total de las investigaciones conductistas. Para Watson, el condicionamiento fue la piedra angular de su propuesta primordial. Pudo separar la conducta instintiva del hábito que resultaba de realizar algún ejercicio para obtener un objetivo, y determinar cómo era fácil o facilitar el control social sobre individuos y grupos mediante este tipo de técnicas. A esto lo nombró Watson conductismo, y pudo observar que la propia conducta de cualquier u otro durante un largo tiempo será capaz de formar diversas ideas y propias estructuras en el organismo. De igual forma, tenemos a Tolman y Hull, el cual, junto con Tolman y Hull, básicamente fueron los principales protagonistas también de 2 décadas de la psicología norteamericana, donde predominó el conductismo. Tenían la pretensión ambos de elaborar una psicología general, un sistema teórico amplio capaz de dar cuenta de la conducta humana y animal y compararlos. Pero hay una diferencia en el núcleo sustancial de sus teorías. Uno, Ullmann afirmaba que había un análisis en términos de asociaciones en respuesta a estímulo. Sin embargo, a diferente de otros análisis semejantes, Hull reconoció la necesidad de contemplar alguna forma de organización jerárquica en la teoría. En este contexto concedió una especial importancia al mecanismo de aprendizaje por ensayo y error descrito por Thorndike. Por otro lado, Hull buscó una explicación mecanística o mecanicista y atomista de la conducta cuyas unidades o conexiones de estímulos y respuesta fueran específicas. Tolman, en cambio, buscó una visión más molar de la conducta. Con esto nos referimos a suponer cómo el organismo creaba estructuras cognitivas para representar la complejidad del ambiente y poder reorganizarlas. Esta cognición y el propósito fueron de ejes centrales de su pensamiento. ¿Qué características tiene la conducta? ¿Con qué tanto puede influenciar esta conducta? Bueno, va referida a un objeto para obtenerlo o para evitarlo. Un animal busca comida, un niño busca refugio, se esconde al ver un extraño, un hombre que camina porque tiene que llegar a su casa. No importa qué movimientos musculares se generen o qué a nivel fisiológico, qué órganos están en esa línea o en esa tendencia que involucran el movimiento, la reacción de este ser. La conducta persiste hasta que se alcanza el objetivo, y está persistente la manifestación visible del carácter propósito de la conducta. De igual forma, la conducta se adapta dócilmente y el ambiente puede variar. Asimismo como puede variar, también la conducta es cognitiva.
Por otro lado, tenemos que el esquema general de Tolman propone que va a haber causas iniciadoras que pueden ser fisiológicas, o también tenemos el extremo de la conducta molar, que es dócil, referido a una meta en selección, pero son más cortos, pero la finalidad es la misma, alcanzar un objetivo. Y la conducta y sus causas están determinados por la conducta, que incluyen los determinantes inmanentes, propósito y cognición. Por otro lado, tenemos que Hull buscó una explicación mecanicista y atomista de la conducta, cuyas unidades básicas fueron la conexión de estímulos y respuestas en específico. Asimismo, en su libro de la conducta, Hull pudo, a partir de 16 postulados, determinar cómo hay una variable de interveniente definida por Tolman, la cual consiste en conectar dos conjuntos de observaciones empíricas y, bueno, a condiciones ambientales, antecedentes y diversas variables independientes que van a influir para obtener algún resultado. Esto lo realizó de modo teórico. Como podemos observar, tenemos el sistema de conducta de Hull, donde hay estímulo, reforzamiento, generalización, motivación, inhibición, oscilación, evocación y respuesta. Básicamente lo realizó con diversas teorías y diferentes variables dadas. Por último tenemos Skinner, el cual es una de las figuras más importantes de la psicología del siglo XX. Él básicamente, sus aportaciones fueron experimentales y determinó el método condicionado operante. Esta teoría determina que el aprendizaje se asocia a una obra teórica. Esa es la primera. Y también que está centrada esencialmente en una reformulación de las posiciones conductistas, y por otra una influyente contribución en diversos campos de aplicación, principalmente educación, psicología, etc. Él pudo determinar mediante el condicionamiento de la caja operante cómo, al poner diversas palancas, igual cuerdas, él podía determinar que la paloma podía abrir una caja y obtener su alimento. Esta técnica y mecanismo estudiado dieron a una fórmula de control de comportamiento por sus consecuencias. En esta se podía elaborar desde primeros trabajos una institución teórica fundamental para obtener, de modo pavloviano, obtener un respondiente y operante del sujeto. Utilizó y determinó el conductismo radical, como lo mencionó Skinner, y el conductismo metodológico. Además, él determinó en sus investigaciones cómo la vida mental se puede reasignar y se puede acceder a ella. De igual forma, presentó y estudió diversas manifestaciones como variables y comportamientos. Ante la influencia creciente del cognitivismo, Skinner prosiguió incansablemente su cruzada en defensa del conductismo radical. Después, de cuanto a las enfermedades mentales, también las asoció y aplicó un enfoque conductista radical, simplemente verlas como enfermedades pero relacionadas a comportamientos. Básicamente, para concluir, tenemos como conclusión que esta revolución, tanto de ideas como de experimentos, como meterse más al laboratorio y obtener resultados al analizar pruebas y en ensayos ya en vivo, tal cual, nos podían asemejar diversas asociaciones con organismos más grandes, en este caso primates o inclusive el humano, y cómo podía o estaba relacionado el inferir alguna idea o un estímulo, y cómo este sujeto, individuo, animal podía beneficiarse o obtener una respuesta, cómo podía influir el ambiente, cómo podía influir el contacto social, en este caso si estuviera con más animales, si estuviera en contacto con caricias, o inclusive también, como lo mencionamos, la luz, si no tuviera luz, entre otras. Fue muy importante, es un pensamiento muy radical del siglo XX que hoy en día nos ha abierto las puertas para encontrar diversas formas de entender diversas enfermedades, entender la fisiología, el comportamiento humano, inclusive un poco de anatomía, y es interesante cómo hasta se metieron en temas de genética para poder determinar si esto iba a repercutir en las siguientes generaciones,
y si ese fuera el caso, hasta qué generación se podría dar el caso. Muy interesante todo este tema y pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya agradado.